Hola, soy Juan R. Restrepo y esto es Ciencia para Irracionales, un podcast de Confama que promueve conversaciones simples y sencillas alrededor de la cotidianidad. No se trata de fórmulas matemáticas complejas ni de teorías difíciles de entender, se trata de buenos hábitos. Y hoy tenemos una super invitada, Adri Rivera, de TRI. Ya vamos a hablar de ti porque lo que viene es bomba y yo quiero empezar con una historia de terror. Para que la desmenucemos y empecemos a darle como orden a la conversación. Vamos a hablar de inversiones, cómo invertir y no morir en el intento. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciencia para Irracionales. No, gracias Juanes por invitarme. Para nosotros es un placer estar aquí acompañándolos y ayudar a mucha gente a iniciar este camino tan bonito que es este de las inversiones, ¿no? O sea, una historia de terror que termina en un final de amor, de película. Exacto, romántica. A invertir y a no morir, un poco ahí para jugar con la metáfora de la película de la historia de terror. Esto es una historia de la vida real, por eso más de terror. Y es la historia de una amiga que le pintaron una muy buena inversión con un súper retorno. Terminó por hacer un préstamo en su tarjeta de crédito de 20 millones, me dice, no sé si sea verdad o no, eso puede ser parte del mito, pero cogió esos 20 millones de pesos y los invirtió en una pirámide. Uf. La pirámide, como casi todas ellas, colapsó. Y esta persona queda entonces con un préstamo en una tarjeta de crédito, que ya sabes las tasas de ese tipo de financiación, y se queda sin nada entre manos. ¿Cómo ayudarle a las personas, Adri, a que tomen mejores decisiones respecto a la inversión? Esa va a ser un poco la temática de nuestra conversación, pero primero cuéntanos de ti y de la compañía a la que representas. Pues nada, primero, efectivamente una historia tenebrosa, y lo más triste es que es una historia tenebrosa que se repite en donde tú quieras, o sea, claro, en Colombia, en Estados Unidos, en las personas que tienen como un background de educación, posgrado, doctorado, o las personas que no tienen tanta educación. Entonces, lindo que intentemos acabar con esa historia de terror de alguna manera, como que ayudemos a la gente a que no arranque a ver la película ni siquiera. Vamos a intentarlo aquí en esta conversación. Sí, tal cual. Pues nada, te cuento un poco de mí y te cuento un poco de TRI. Yo soy abogada, estudié en una universidad divina que es la Universidad del Cauca, yo soy de Popayán. Okay. Y estudié en Popayán y fui a Bogotá como a hacer mis prácticas, y por cuestiones súper del azar terminé en el mundo financiero. Pero en un mundo financiero muy corporativo, entonces muy bancos, muy comisionistas, trabajé en la superintendencia financiera. Y era como el sentir hacer país de alguna manera, pero siempre había una lucha de hacer país un poquito más allá, ¿no? Como de remangarse las mangas. Sí, la camisa. La camiseta y hacer un poquito más. Y aparece TRI en mi vida, y TRI es como el lugar donde se unen los propósitos personales de hacer país con los propósitos empresariales de hacer país. Como buscar que todo el mundo, como tú lo dices, no inicie esa película de terror, sino que tenga herramientas para decidir cambiar sus decisiones por una mejor decisión y tener libertad financiera. Entonces, TRI es una empresa, es una fintech colombiana que lo que busca es darle a la gente como tú y como yo una herramienta para que puedan entender qué es una inversión, cuáles son los riesgos de las inversiones, y que cuando tomen esa decisión tengan una aplicación al alcance de su mano para poder hacer eso de una manera muy fácil. Entonces, antes, cuando una persona quería hacer este tipo de inversiones, era muy difícil conseguir que una comisionista, que son las entidades que pueden hacer este tipo de operaciones, les abrieron una cuenta, porque te pedían, no sé, portafolios de 50 millones, 100 millones de pesos. O sea, el CASE para hacer una inversión arrancaba a los 50 millones de pesos. Así es. Entonces, imagínate, yo quería experimentar con 100.000 pesitos y pues no podía. O sea, no había chance porque no te dejaban ni siquiera, no te recibían los papeles. Y adicional, pues también tenías que ir a una oficina, llevar mucha información, resolver encuestas. Y pues, para serte muy honesta, nadie quiere desperdiciar 5 horas de su vida haciendo vueltas. Totalmente de acuerdo. Para que además te digan como... Y menos para invertir, pues. Sí, no, y para que además te digan como, ¿sabe qué? 5 horas, pero como tiene 1 millón de pesos, pues no nos gusta.
Ok. Entonces con eso decidimos, no, hay que generar una solución para todo el mundo y hay que bajar estos conceptos tan técnicos que nos hemos inventado los abogados, los financieros y los economistas, Ujú. bajarlos a un lenguaje que todos podamos entender, que creo que es Perfecto. el mayor reto que tiene esto. Pero ahorita lo hablamos con más calma, pero cuando uno da el primer pasito, todo se vuelve mucho más sencillo. Históricamente, el mundo del mercado de valores, de las acciones, ha sido como asociado como para los millonarios, los que Mm, tengan portafolios de no sé cuántos millones y que tengan la capacidad de invertir miles y miles o comprar acciones de diversas compañías y demás, pero eso se ha ido desmitificando. así es. ¿Cuál es el perfil del público de TRI? O sea, ¿a qué público están invitando y por qué personas comunes y corrientes podemos acceder a eso? ¿Cuál es la disrupción que hay ahí y qué están haciendo para incluir a otro tipo de personas, ¿cierto? ¿O a partir de cuánto puedo invertir en TRI? Ya dijimos, 50 millones podría ser una puerta de entrada para ciertas comisionistas y para ciertos usuarios. ¿En TRI con cuánto uno puede entrar? No, no tenemos montos mínimos. Tú ni siquiera tienes que ingresar recursos. Ok, O sea, como que puedes hacerte cliente, estar aprendiendo a través de los diferentes canales que tenemos. Entonces hacemos webinars, hacemos lives por las diferentes redes sociales ok. y si en algún momento estás listo, ahí decides invertir y está perfecto para nosotros. ¿A partir de cuánto sería una inversión Mm, mínima, por ejemplo, que uno... no, no, 20.000 pesos. O sea, hay acciones en la aplicación que cuestan 3.000 pesos. Ok. Entonces, 3.000 pesos más el monto de la comisión, que esos 12.250 pesos más IVA, que es la más barata del mercado. Aquí es la cuña, esta es la Adelante, comisión más adelante, barata que del mercado, porque pensamos en eso, en que, no, que el costo de la operación no es una barrera para nadie. Y eso es lo bonito de lo que te decía, que no es necesario que una persona que tenga la cuenta invierta de una vez. Entonces ok, tú puedes decir, yo ya, mensualmente quiero ahorrar 20.000 pesos y sabes que los deposito en TRI y me olvido de que existen. ok. En 5 meses tengo 100.000 y digo, con 100.000 mi primer pasito Ah, voy a bueno, eso invertir está en muy esto. bueno. Entonces uno puede trasladar su dinero a TRI, lo tiene ahí ahorrado Ujú, y cuando vea la oportunidad de inversión, inviertes. compra las acciones. Entonces eso hacen muchos usuarios. Entonces Ok, muchos usuarios es como yo destino, no puedo destinar mucho dinero, pero destino de lo que me gané este mes, voy a destinar 50.000 pesos. Y así la gente va ahorrando. Llega el momento en que dice, esto me parece interesante porque además durante ese tiempo las personas siguen ingresando a la app, siguen viendo redes sociales y van aprendiendo. Es que para nosotros lo más importante no es ser un montón de usuarios ahí con plata, sino mucha gente educándose. ¿Qué tipo de empresas y de qué sectores encontramos en TRI? Puedes mencionar No, nombres de empresas, no importa. nosotros tenemos todas las acciones que están en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, por Ok, ejemplo, tienes el Grupo Aval, ok, Bancolombia, ok. Cemex, ISA, Celsia. Entonces, hay de todos los, Ecopetrol, hay de todos los sectores. Y las puedes ver Ok. categorizadas. Entonces, por ejemplo, puedes ver como empresas del sector financiero, empresas del sector de transporte, de alimentos. Y eso es bien bonito porque es más fácil que una persona diga, yo estoy invirtiendo en este banco al que yo voy a hacer la fila para pagar mis servicios, Claro, es porque lo puedo tocar. dueño y usuario a la vez. Exacto, es como, ¿por qué solamente ir a pagar tus servicios cuando puedes ser dueño de este banco? ¿Y Ok, cómo te haces dueño de este banco? Pues comprando acciones. claro, claro. ¿Cuál sería tus principales recomendaciones para alguien que quiera empezar a invertir? ¿Cuál sería el ABC para no escribir más películas de terror? ¿Cuáles son las señales de alerta también, si se puede? No, pues es una pregunta maravillosa y creo que va en muchas partes. Entonces, Vamos. lo primero es perderle el miedo, porque es que además hay un mensaje ahí, es el mercado de valores es súper complejo. Y eso lo dice todo el mundo, pero realmente no lo es tanto. Ok, ¿Sí? Entonces imagínate que el mercado de valores es como ir a comprar limones a la plaza del mercado, literal. Hay una persona que cultiva los limones y va y los vende, ¿sí? Y hay otra persona que necesita hacer los limones porque, no sé, porque va a hacer un pie de limón, porque quiere hacer limonada, lo que sea, ¿sí? Entonces, en el mercado de valores, ¿eso qué es? El emisor, ¿sí? El dueño de digamos, el banco que emite sus acciones, la los limones compañía, son sí. las acciones y la persona que necesita hacer el pay de limón es el inversionista. O sea, el mercado de valores es eso, es un mercado mucho más sofisticado porque lo que te decía, los financieros, los abogados y los economistas nos encargamos de meterle un montón de
términos técnicos, pero es un mercado como todos los demás. Okay. Y tiene unos riesgos. Entonces imagínate que en la finca donde se hacen los limones hubo una avalancha, ¿cierto? Y yo soy un productor de pasteles de limón y supe que hubo una avalancha. Entonces digo, fue pucha, no voy a tener dónde comprar limones. Los limones se van a hacer más caros. ¿Eso qué es? Riesgo de mercado. El riesgo de mercado es que pase una situación y lo que yo quiero comprar sea más difícil de adquirir o cueste más. Entonces, tratar de aterrizar esos conceptos como súper técnicos a cosas con las que yo me identifico es el primer paso para saber que esto no es tan complejo como todo el mundo lo pinta. Okay. Y por supuesto no quiero como decir que esto es súper sencillo porque no lo es. O sea, requiere educarse, pero es cuando tú das lo que te decía, das el primer pasito y todo se vuelve muy fácil. Okay. ¿Sí? Entonces, la primera parte es eduquémonos. Y además que no hay un punto malo en la educación. O sea, nadie nunca puede decir que educarse es algo malo. Okay. Y aprender nunca es algo malo. Entonces, siempre el primer paso va a ser perder el miedo, educarse y preguntar. O sea, yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos mecanismos de obtener información y obtener información de fuentes confiables, porque pues tenemos un montón de cosas en internet, ¿sí? Información es lo que hay. Información es lo que hay y también hay fuentes confiables. Y otras que no. Y otras que no, entonces también tener un criterio para decir a este le hago caso, a este no le hago caso, esto uno siempre sabe, ¿sabes? Uno tiene ahí una vocecita que le dice esto por aquí no es. Lo segundo es no solamente preguntarse primero en qué invertir, sino en dónde voy a invertir. Porque entonces pasa lo de la película de terror, que la persona confía en que el primo de mi mejor amigo invirtió 5 millones y ahorita tiene 100, y es como... Claro. Porque no hemos aprendido que eso tan bueno no dan tanto, ¿sí? Claro, claro. Una super sí, red flag, pues ahí... De acuerdo. Y ahí entonces... Eso tan bueno no existe, ¿cierto? Claro, y ahí viene como de nuevo el punto de aprender por qué funcionan los mercados. Entonces, toda actividad productiva, y aquí cuando veas que me estoy yendo como a términos muy técnicos, tranquila, dime. Aquí de una aterrizamos. Voy a seguir con mis limones y es, yo quiero poner un puesto de limonada, ¿no? Entonces, yo quiero poner un puesto de limonada para vender la limonada, entonces tengo que ir a comprar los limones, el azúcar, sacar el agua del congelador de la nevera, el hielo, lo demás, los vasitos. Y entonces tengo unos costos para poder producir mi vaso de limonada, ¿sí? Entonces esos costos eran 5 pesos y vendí mi limonada en 7, entonces me gané 2 pesos. Y eso implica que esos 2 pesos, entonces si mi mamá me dio la plata para comprar los limones y yo puse mi trabajo para hacer la limonada, esos 2 pesos se los reparto uno a mi mamá y uno para mí, ¿cierto? Así funcionan los negocios, así funcionan las inversiones. Hay una empresa, entonces volvamos al ejemplo del banco. Sí. El banco... pongámosle, ¿qué será? El banco irracional, pongámosle. Sí. Entonces, el banco irracional tiene un negocio y emite sus acciones y esas acciones dan plata porque una vez vende sus productos a la gente, le resta los costos y le deja una utilidad. Okay. Y eso es lo que reparte entre sus accionistas. Okay. Entonces, nunca va a existir un negocio que no tenga costos. Entonces, si tú metes 5 millones, pues para esos 5 millones ponerlos a producir, claro. Pues eso te va a costar algo. Entonces, claro. 5 millones no te van a dar 5 millones. Claro, claro. Y esa es una trampa... Esa es una trampa que uno debería entender. O sea, es que el dinero no crece en los árboles. Sí, claro. Y pensar que porque metí aquí, enterré aquí 5 y voy a obtener en 6 meses 5, pues no funciona así. ¿Qué es esto que se repite tanto, que uno ve en redes sociales... en expertos en finanzas y en inversión que dicen diversifique su portafolio? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en TRI, ¿eso qué significaría? ¿Qué significa en términos de inversión diversificar el portafolio? ¿Será que me matas con mi ejemplo de los limones? Vamos a meterle otras frutas a eso entonces. Entonces hagamos que, ¿sabe qué? Voy a comprar un bulto de maracuyás y voy a hacer helado de maracuyá, jugo de maracuyá, torta de maracuyá. ¿Y por qué vas a hacer 3 cosas distintas? Porque no todo el mundo tiene sed para tomar jugo, porque no todo el mundo quiere comer torta, o porque no todo el mundo tiene ganas de helado. Entonces le estás apuntando a 3 sectores distintos, porque si el día estaba súper lluvioso y nadie quiso ni el helado ni el jugo de maracuyá,
había gente que quería la tortita con un tecito. Entonces ahí diversificas la forma en que manejas con tu su dinero, limonada. porque te expones a cosas distintas. Ok. Entonces, no inviertes los 100 pesos en la acción del Banco Irracional, sino que inviertes 25 en este banco, 25 en la Petrolera de Colombia, otros 25, porque así sabes que has dejado, no pones todos los huevos en la misma canasta. Ok. ¿Sí? Eso es diversificar. Y eso es lo que tú recomendarías hacer con Tri, por ejemplo. De Si acuerdo. tengo, yo no sé, 1 millón de pesos que lo he venido ahorrando durante 6 meses, no poner el millón en una sola canasta, sino tratar de prepararme, educarme, informarme, de pronto aconsejarme con Tri y mirar cuáles acciones podrían servirme según mis criterios y mis preferencias, ¿cierto? Entonces no pongo el millón en una entidad financiera, sino que busco ciencia, busco tecnología, construcción o yo no sé. Esa sería una recomendación importante para hacer. ¿Qué piensas tú? Pues, y eso es muy chévere lo que preguntas porque uno tiene que pensar las finanzas como un todo. Entonces, invertir es un pedacito de las finanzas, pero también tienes que ahorrar y tienes que manejar tus necesidades de capital del día a día. Claro. Entonces, tú en el día tienes que coger el bus, tienes que pagar el almuerzo, tienes que comprar el mercado. Entonces, de tu ingreso en general, tú tienes que saber qué destinas para tu día a día, qué destinas para ahorrar y qué destinas para invertir, porque son necesidades distintas. Claro. Entonces ahí también es bien importante que tú identifiques qué es lo que necesito yo con mi plata. Entonces, estoy haciendo esto porque quiero en 2 años irme de vacaciones. Estoy haciendo esto porque si vuelvo la plata de bolsillo me la gasto toda. O estoy haciendo esto porque estoy pensando en Adriana Rivera, espero que sean menos años, pero Ok. en 30 años que me retire, Ok. que quiero tener un ahorro. Entonces, y eso se llama las necesidades de inversión. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades de inversión? Y a partir de que uno tenga claro para qué está invirtiendo, pues define cuáles son los mecanismos apropiados, ¿sí? Claro. Entonces, volvamos a mi ejemplo de los limones. Volvamos. Mi necesidad de inversión es que yo me gasto toda la plata, no tengo autocontrol, entonces necesito ponerlo en otro sitio para yo Sí. olvidarme de eso, pero si tengo una necesidad, necesito salir muy rápidamente de esa plata. Entonces, ¿Sí? liquidez. Entonces necesito liquidez. ¿Y qué es liquidez? Que haya muchos limones en el mercado. Y mucha gente queriendo comprar los limones y mucha gente queriendo vender los limones. Sí. Entonces me voy por una acción que sea muy líquida. ¿Y eso cómo lo miras? Pues lo miras en la información de la bolsa, entonces tú te das cuenta como la acción del Banco Irracional se mueve de esta manera. Entonces hay tanta gente en el mercado vendiendo y tanta gente comprando. Y esa información es pública. Entonces eso es un criterio para tomar tu decisión. Súper. Entonces digamos que tú dices, no, ¿sabe qué? A mí no me interesa tener la plata cuando yo quiera. La quiero tener en 10 años. Entonces tú dices, esta acción puede que no tenga tanta liquidez, pero mira que el retorno de esta acción es grandísimo. El retorno quiero decir que yo pagué 10 y me da dividendos, ganancias anuales de 1. Entonces, Es al año, ¿cierto? al año. Entonces me reparte esas ganancias, la venta de la limonada que repartió el peso para la mamá y el peso para la hija. Este emisor a todos sus accionistas le reparte, dependiendo de cómo le fue con la venta de Claro. limonadas, le reparte a sus accionistas un dividendo. Y que incluso ese dividendo lo puedo reinvertir, Lo puedes ¿cierto? reinvertir y ahí entra todo el concepto del interés compuesto. Una interés compuesto, paréntesis aquí, palabras fáciles para entender. ¿De qué se trata el interés compuesto? Entonces tú tienes este activo, este dinero que te renta y después si vuelves e inviertes esa rentabilidad, la vuelves y la reinviertes, pues vas a ir generando rendimientos no solamente sobre el capital inicial, sino también sobre lo que te ha dado históricamente. Y ese está buenísimo para una mirada de mediano y largo plazo. Así es. No necesito mi plata ya, sino en 10 años. Sí, entonces el primer paso es ¿para qué yo estoy invirtiendo? Okay. Sí. La necesidad de inversión. La necesidad de inversión. Súper clave ese concepto. Sí, entonces, ¿para qué tú compras ropa? ¿Para tener mucha ropa en el armario? Porque tienes una fiesta esta noche. O sea, el consumo, y uno debería ver las finanzas también como un consumo. O sea, tú consumes un servicio o un producto con una necesidad o una finalidad. Claro. ¿Cuál es tu necesidad de inversión? Y eso lo que identificar para poder establecer cómo invierto. Y una vez dices, ok, estas son mis necesidades, entra la parte de la diversificación. Entonces, yo ya sé que mi necesidad es esta. Entonces,
como para cubrir esta necesidad, estos serían los activos que suplen esa necesidad, las acciones que pueden ayudarme con esa necesidad. Pues metamos un poquito acá, metamos un poquito acá, metamos un poquito acá, porque pues a las empresas les puede ir mal, y eso es un riesgo que uno tiene que saber. Claro. O sea, cuando uno compra una acción, uno compra un pedacito de la empresa, lo que te decía ahorita. O sea, tú vas al Banco Irracional a hacer la fila, pero también puedes comprar una acción del Banco Irracional y eres el dueño. ¿Y eso qué significa? Que si al banco en su día a día le va bien, a ti te va bien. Claro. Pero si el banco se quiebra mañana, pues tú perdiste tu plata, porque lo que está haciendo es ser dueño de la compañía, literal. Perfecto. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de este tipo de aplicaciones como la que tú representas y el mercado de valores es que me sacan del presente. Es decir, son capaces de imaginarme en 10 años. Estábamos conversando en estos días en mi equipo de trabajo en el Laboratorio de Hábitos y de Ciencias del Comportamiento y decíamos, las personas tenemos una capacidad de imaginación bien amplia, podemos soñar muchísimo, pero establecer la secuencia y los sucesos del futuro, somos capaces hasta un mes máximo. Es decir, tú eres capaz de tener una agenda muy organizada y muy establecida, máximo un mes o 2 meses. Si tienes un viaje a final de año, ese será como tu horizonte de imaginación. Entonces, a mí lo que me gusta de aplicaciones como TRI y del mercado de valores es que son capaces de sacarme un sesgo fatal para las finanzas y el bienestar financiero, que es el yo presente o el sesgo temporal, aquí y ahora. La invitación que ustedes nos están haciendo y que es demasiado atractiva es cómo invertir pensando en mi yo de 70 años. Sí. Adri de 70 o de 65, Juanes de 65, de 70 años, ¿cómo me imagino? ¿Cómo me veo? ¿Qué tal esta solución para esa visión de largo plazo, Adri? ¿Cómo la ves? Eso que dices es bien curioso, y aquí te cuento como una anécdota muy personal, y es, yo fui súper irresponsable financieramente, porque además tomé la decisión consciente de decir, mi vida financiera me espera a los 30. Okay. Es decir, como a mis 22 años dije, de mis 22 a mis 30 voy de los 20 a los 30... Esto es problema de mi yo del futuro. Okay. ¿Sabes? Y le es lo que ese problema a tu yo del futuro. Le dejé ese problema a mi yo del futuro, y lo dejé conscientemente, porque además es muy fácil ver a tu yo del futuro como alguien ajeno a ti, ¿sabes? Como si fuera otra persona. No, y es muy fácil. Mejor que tú. Uno siempre imagina que su yo del futuro va a estar mejor que su yo del presente, claro. Y pues ojalá que para todos sea así, pero no es la realidad. Claro. Cosas pasan. Cosas pasan. Entonces yo tomé mi decisión a los 22 y dije, a los 30 me preocupo. O sea, ahorita esto no es para mí. Y llegan mis 30 y dice, juepucha, ¿yo qué hice? O sea, ¿yo qué hice con la plata que me gané trabajando fuertemente? Claro. ¿Dónde está? Claro. Y entonces dije, no, tuve la tentación de decir, esto va a ser problema de mi yo de los 35, y después dije, no, ¿cómo se te ocurre? Claro. ¿Cómo se te ocurre? Entonces llegó mi yo de los 33 y dije, no, ya, o sea, es increíble que no hayas aprendido la lección. Y porque lo he vivido en carne propia, sé lo difícil que es para la gente como no desligar ese yo del futuro del yo del presente. Aplazar más la decisión. Aplazar más las decisiones. Y es muy curioso porque es como lo que todo el mundo te dice, ¿no? Que todo el mundo te da consejos y tú dices, no haces caso, y cuando llegas a vivir el momento del consejo dices, pucha, ¿yo por qué no escuché a los demás? O cuando llega un totazo como la historia de terror. De acuerdo, o sea, si yo ya sabía que esto había pasado así, había escuchado, ¿por qué cometí el mismo error que los demás? Claro. Entonces yo creo que ahí hay un reto enorme, pero el reto empieza por uno, ¿sí? Yo decido ser consciente, decido empoderarme de mis finanzas, decido ser libre financieramente, que yo creo que es lo más importante. Es que tomar decisiones desde el miedo es muy complicado. Entonces, cuando a ti no te alcanza para vivir, cuando te embargan las deudas, eso es vivir con miedo, y eso es vivir sin libertad. Y es una realidad que no siempre es por una decisión propia. Claro. Porque hay que reconocer las realidades de nuestro país. Total. Y eso existe, pero hay un grupo de gente que puede tomar la decisión de ser financieramente libre y decide no hacerlo.
Entonces, si tú no arrancas con esa conciencia inicial, pues las cosas nunca van a cambiar. Sí. Nosotros decimos que el poder de los hábitos es justamente, por ejemplo, que tu mamá no se puede alimentar por ti o que tu papá no puede dormir por ti. Los hábitos tienen el poder de limitarnos, de bloquearnos y ponernos un punto de llegada, o todo lo contrario, de liberarnos y llegar a donde queramos llegar. Y veo aquí en Tri una oportunidad muy grande de empezar hábitos pequeños, De acuerdo. pequeñas inversiones, pequeños montos, ir diversificando ese portafolio para encontrar un resultado esperado dentro de varios años. Para terminar e ir concluyendo y para que invitemos a la gente a no tener miedo, a tomar el primer paso, que lo desconocido no nos asuste y despertar un poco la curiosidad alrededor del mercado de valores y de las aplicaciones trading como Tri. ¿Qué consejo nos puedes dar? ¿Qué consejo le damos a la gente? La gente está buscando en internet, en Google, 50.000 entradas al mes, cómo generar más ganancias, cómo saldar mis deudas, cómo invertir mejor. ¿Qué consejo le damos a las personas? Entonces, lo primero, identifiquen una parte de su presupuesto que están gastando ociosamente. El café de la mañana que cuesta 10.000 pesos y se lo toman todos los días y no se toman el café en la casa. No sé, como estos pequeños gastos innecesarios, identifíquenlos y digan como voy a hacer el esfuerzo de ver cuánto ahorro en el mes sacrificando este gasto innecesario. Por supuesto, un gasto innecesario. Entonces, tengan como el primer colchón. Y ese colchón, una vez tengan eso, siéntense a identificar cuál es su necesidad de inversión. ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Es para mí yo el futuro? ¿Es porque me quiero ir de vacaciones en 6 meses? ¿Es porque me quiero comprar un celular? ¿O es porque quiero ahorrar? Nosotros le llamamos a eso ponerle meta. Ponte una meta. Póngale un punto de llegada a su interés y a sus ganas, para que sepas hacia dónde vas a caminar, para que sepas la dirección que debes recorrer. Entonces, listo, y vamos en el segundo. Después empieza a preguntar. Y aquí nuevamente existe un montón de información, un montón de gente diciéndote qué son las inversiones, qué es una acción, qué es el riesgo de mercado de liquidez, que fueron los riesgos que hablamos de los limones, qué es una comisionista de bolsa, por qué es importante invertir mi dinero con alguien que esté autorizado y no con Súper clave. Pepito Pérez, Pirámide, sí, claro. Inc. Claro. Entonces, investigue, pregunte, y una vez tenga todas esas cosas claras, arriésguese. ¿Sí? Del primer paso. Del primer paso. Con seguridad. Del primer paso con seguridad. Formal. Y no con un montón de plata. Empiece a poquitos. Y vaya viendo si se siente cómodo, si no se siente cómodo. Puede ser que el mundo le apasione y también puede ser que ese mundo no sea para usted. Y eso está bien. Y eso está bien. Adri, mil gracias. Yo sé que no puedes mencionar nombres de empresas ni de compañías. Sé que tú tienes unas restricciones pues, jurídicas y legales. Pero si tuvieras ya 100 millones de pesos, ¿en qué sectores, para que no mencionemos empresas, invertirías? Ahora, me dijiste que Tri uno puede comprar acciones de la bolsa colombiana, pero también que están en la bolsa de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿En dónde invertirías y en qué porcentajes? Mira, en Colombia hay acciones absolutamente interesantes y hay unas cosas que se llaman ETFs. Sí. Entonces, imagínate que esto es una canastica. ETF. Ajá. Okay. Entonces, es una canastica en donde una persona dice, yo quiero invertir un poquito de la acción de Amazon, tengo 100 pesos y voy a invertir un poquito de la acción de Amazon, de Apple, de todas las tecnológicas. Entonces, construyes un ETF y la persona que compra ese ETF indirectamente ha invertido en esas acciones. Es un fondo. Es un fondo. Que junta varias compañías. Ajá, y compra varias compañías. Cuando yo compro una acción de este ETF, estoy comprando un pedacito de esas compañías. Exactamente. Entonces, ¿yo qué te diría? Busca ETF del sector de tecnología. Okay. ¿Sí? Hay un ETF, ustedes yo no sé si han escuchado de Warren Buffett. Sí, algo, claro. Entonces hay un ETF que replica como el portafolio de Warren Buffett, que está en Tri. Hay otro ETF que sigue el comportamiento del dólar, entonces compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, entonces básicamente estás invirtiendo en algo que es similar al dólar, también es bien bonito. Y en acciones locales, pues yo creo que hay que apoyar la industria colombiana y ahí es como
muy de lo que tú ves en tu día a día. Entonces tú ves que el banco X da unas utilidades increíbles anualmente, no hay razón para no invertir ahí. Claro. ¿Sabes? Ves que Ecopetrol tiene un descubrimiento nuevo, un pozo petrolero, pues no hay razón para invertir ahí. O sea, empresas colombianas, como que no tengo una preferencia. Y con lo más bonito, creo yo, que es que si apoyamos a la industria colombiana, no solamente compramos sus servicios y nos beneficiamos, sino que a la vez somos dueños De acuerdo. de sus resultados. O sea, literal generas país. Es que mira lo lindo del mercado de valores. Tú tienes una utilidad para ti y generas país. Porque entonces esa empresa tiene capital de trabajo, genera empleo, esa gente que tiene empleo va y consume tu negocio. O sea, no hay un punto malo en movilizar el mercado de valores, ninguno. Buenísimo. Remataste súper bien, Adri. Mil gracias por estar con nosotros en este podcast de Ciencia para Irracionales. Ojalá, yo espero volverte a tener acá porque Claro hay que mucho sí, tema para hablar. claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esto fue Ciencia para Irracionales. Soy Juan R. Restrepo. Gracias por vernos y por escucharnos. Hasta la próxima.